Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso Ética aplicada a los servicios de la salud pública. Esta vez vamos a trabajar el tema de ciudadanía democrática y ética pública. Hasta este momento hemos estado discutiendo, conversando, proponiendo algunas ideas vinculadas a el desarrollo moral, el desarrollo de la ética en nuestra vida como seres humanos, como sujetos, como personas, y al mismo tiempo el desarrollo de esta capacidad que conocemos como discernimiento moral para poder reflexionar y tomar buenas decisiones en el momento en que consideramos oportuno y necesario tomar decisiones o cuando estamos expuestos a tomar decisiones. Ahora vamos a ver de manera mucho más específica cómo se teje la convivencia ciudadana y por qué es importante la ética en este ámbito del desarrollo de la vida, que es precisamente la convivencia con los y las demás en el ámbito público. La historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. Lo primero que debemos decir es que convivimos en sociedades complejas. Nosotros convivimos en sociedades que están compuestas por distintas formas de vida, por distintas maneras de entender lo bueno, lo bello, lo valioso. Convivimos en sociedades donde existen diversas creencias religiosas, diversas posturas morales, ¿cierto? Y en nuestro país, además, en donde conviven diversas culturas. Nosotros como país tenemos la oportunidad de convivir con distintas formas de comprender el mundo, de comprender la vida, con distintas prácticas, tradiciones, historias, lenguas, que conforman una amplia pluralidad de culturas en nuestro país. En tal sentido, para nosotros como peruanos y peruanas, la diversidad es nuestra marca. La pluralidad es nuestro sello. A diferencia de otros países en los que quizás haya mayor unidad, mayor homogeneidad cultural, nosotros tenemos por lo menos, si no recuerdo mal el dato, 46 o 47 lenguas sistémicas reconocidas en nuestro país. Es decir, lenguas organizadas sistemáticamente que implican 46 o 47 culturas, historias, tradiciones y prácticas. En ese sentido, insisto, la diversidad es nuestro sello. La pregunta entonces es,
¿Es posible convivir en un marco de pluralidad tan amplio como el que tenemos en este país nuestro, el Perú? La respuesta es sí. Claro, por supuesto que sí. Sin embargo, requerimos una conciencia de un cierto respeto a una regla básica y fundamental en la que todos y todas nos debemos sentir comprometidos. ¿Cuál es esta regla mínima que todos y todas debemos respetar, debemos considerar, debemos asumir como parte de nuestras relaciones con los demás? Esta regla es asumir que todos tenemos la misma dignidad humana, que todos tenemos el mismo valor como seres humanos, como personas. ¿Qué implica esta dignidad humana? Implica que, como decía el filósofo Kant, todos tenemos un cierto sentido de finalidad que organiza nuestra vida y nuestra convivencia con los demás. El filósofo Kant lo decía de esta manera, lo decía: trata siempre a las demás personas como un fin en sí mismo y nunca únicamente como un medio. Es decir, trata a las personas siempre respetando su carácter, su cualidad de fin, de que vale en sí mismo o en sí misma como ser humano. Y nunca solo porque resulta funcional para algo. Nunca solo como un medio para satisfacer una determinada necesidad o una determinada demanda. Las cosas las podemos manipular. Los objetos los podemos manipular para obtener de ellos lo que necesitamos. Pero las personas no pueden ser manipuladas. No pueden ser usadas para obtener de ellas la satisfacción de una determinada necesidad o de una determinada demanda. No, por lo menos únicamente. Las personas requerimos ser tratadas siempre como algo o alguien que valemos de tal manera que dicho valor que está en nosotros es un valor absoluto, nunca relativo, nunca para algo, sino que es un valor en sí mismo que está en nosotros y que organiza nuestra convivencia con los demás. Esta dignidad humana reconocida así ha generado un sistema de protección denominados derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos fundamentales son precisamente este conjunto de principios éticos, este conjunto de normas internacionales o transnacionales y por supuesto también de normas nacionales que buscan proteger a los seres humanos en el ejercicio y en el cuidado de su dignidad humana. Estos derechos fundamentales protegen en cada aspecto de nuestra vida este valor intrínseco que tenemos los seres humanos. Y también demandan de nosotros el cumplimiento de ciertos deberes. Dichos deberes están pues orientados precisamente al respeto de los derechos de los demás. El principal deber que tenemos las personas, los ciudadanos y ciudadanas, es el respeto de los derechos de las demás personas. Y en esta interrelación de respeto de los derechos de unos y de otros, en un sentido de reciprocidad,
es que se organiza la convivencia ciudadana en una perspectiva democrática. ¿Quién es el agente? ¿Cuál es la entidad responsable, encargada de velar porque estos derechos fundamentales se respeten y se promuevan? Pues el Estado. El Estado es la entidad responsable, encargada de velar por el cumplimiento y el goce efectivo de estos derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido el Estado tiene dos grandes retos. El primero es proteger, tutelar, garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer plenamente sus derechos. Pero al mismo tiempo, el Estado tiene otro reto, que es ampliar el ejercicio de los derechos fundamentales a más peruanos, a más peruanas. Más derechos para más personas. Que cada vez más población, más ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al goce efectivo de más derechos y que no se restrinjan los derechos para una determinada comunidad o un determinado grupo de personas que gozan de mayor acceso a ciertos servicios que permiten justamente gozar efectivamente de nuestros derechos. Precisamente son los servicios públicos que organiza y pone a disposición el Estado los que permiten que los ciudadanos y ciudadanas podamos gozar de nuestros derechos. Si no hubiera un servicio educativo dispuesto de manera gratuita y universal por el Estado, no tendríamos posibilidad de gozar del derecho fundamental a la educación. Lo mismo ocurre con la salud de la que ustedes forman parte de modo sistémico, de la que ustedes son responsables, de la que ustedes forman el cuerpo que organiza este servicio fundamental. Sin un servicio adecuado de salud, que sea nuevamente también accesible y universal para todos los ciudadanos y ciudadanas, no se podría gozar del derecho a la salud. De tal manera que el Estado requiere generar de servicios públicos adecuados, con una perspectiva de calidad, con una perspectiva de oportunidad, con una perspectiva de pertinencia, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan efectivamente gozar de sus derechos fundamentales. Y precisamente quisiera ahondar un poquito en este criterio de la pertinencia a la hora de disponer o de poner a disposición, mejor dicho, un determinado servicio público, como puede ser la educación o la salud, cuyos ejemplos hemos usado en este momento. En el caso de la salud, el servicio de la salud es pertinente cuando incorpora las prácticas y las visiones culturales de las comunidades a las que se dirige, a las que se orienta. Si no incorpora las visiones y las prácticas culturales de la población a la que se dirige el servicio de la salud pública, entonces este servicio deja de ser pertinente. Pertinente significa, en este caso, tener un enfoque de interculturalidad. Hemos dicho al inicio de esta sesión que lo que caracteriza a nuestro país es la diversidad cultural, es el pluralismo. Y es cierto. Y precisamente porque vivimos en un país donde, como dije hace un momento, nuestra marca es la diversidad, tenemos que generar servicios públicos que atiendan esa diversidad, que la incorporen, que sea parte sustantiva de cómo se organiza ese servicio público. Y en el campo de la salud hay buenos ejemplos, precisamente. Ustedes pueden, por ejemplo, recordar lo que ha implicado el proceso del parto vertical. El parto vertical es una
práctica cultural de nuestras comunidades altoandinas y también en algunos casos amazónicas, para traer a luz, para dar a luz, para traer al mundo a los niños y niñas, haciendo uso de esta práctica, de esta modalidad de parto. Al inicio no se comprendía muy bien porque no se conocía y no se sabía, por lo tanto, cuáles eran los beneficios de esta práctica al momento de dar a luz de las mujeres altoandinas especialmente. Cuando el sistema de salud pública se aproxima a esta práctica y comprende sus beneficios, es que la valora y la incorpora al sistema de salud público. Y entonces ahora en las comunidades altoandinas, en las provincias altoandinas, en los distritos altoandinos, ya es más común y más rutinario poder dar a luz haciendo uso de esta práctica cultural. Pero también se ha ampliado a los hospitales públicos de todo el país esta práctica para que las mujeres puedan elegir, si así lo desean, hacer uso de esta modalidad de dar a luz. Ello supone un buen ejemplo de brindar un servicio público con una perspectiva de pertinencia o de interculturalidad. En el ámbito de la educación, tenemos la educación intercultural y bilingüe, que se ha ido desarrollando con el correr de los tiempos y que se encuentra cada vez más fortalecida, procurando generar material pedagógico en las lenguas originarias de nuestros pueblos para que los niños y niñas puedan aprender en su propio idioma. Y ya no como ocurría décadas atrás, en que los niños y niñas chipivos, aguajunes, aymaras o quechuas tenían que aprender en la lengua castellana y por lo tanto los aprendizajes eran poco significativos. Hoy en día hay cada vez una mayor disposición para acercar el servicio educativo a las poblaciones que tienen una lengua originaria, que tienen una cultura particular, incorporando su lengua, incorporando sus propios patrones culturales. Eso es brindar un servicio con pertinencia o con enfoque de interculturalidad. Y de esta manera, brindando así los servicios públicos, garantizamos el goce efectivo de estos derechos para más peruanos, para más peruanas, y no solamente para aquellos o aquellas que hablan el español o el castellano, aquellas que están en las capitales de las ciudades. Ese es el reto de una ciudadanía democrática con enfoque de pluralidad y de pluralidad razonable. ¿Qué es lo razonable en la pluralidad? La capacidad de poder generar diálogo, conversación, puntos de encuentro entre aquellos y aquellas que son distintos, que tienen identidades diversas, para garantizar en ese diálogo los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Insisto, la salud pública, en ese sentido, tiene buenos ejemplos, tiene buenas prácticas y debemos estar más comprometidos a seguir fortaleciendo esas buenas prácticas, ampliándolas a otros aspectos del servicio de la salud pública para que sea más democrática, más inclusiva y más intercultural de lo que ya es. Entonces, la ciudadanía democrática implica el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad como un valor, como un aporte al desarrollo de la vida comunitaria del país en el que vivimos, y al mismo tiempo la garantía de un Estado de generar servicios adecuados, con calidad,
oportunidad y pertinencia, es decir, con un enfoque intercultural que garantice el ejercicio de los derechos ciudadanos y ciudadanas de todos y todas quienes convivimos en este hermoso y diverso país. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión para ingresar ya en el terreno de la ética en la función pública.